Silencio, por favor. Hola, soy Madonna. Santa Madonna. Estoy caliente. Puta. El primer podcast de Madonna. Buenas noches, Latinoamérica. En español. ¡Estoy lista! Muchos besos. ¡Mua! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo eso. ¿Cómo Hola. estás, Agustín? Muy bien, Barry, ¿vos? Bien, muy contento de ¿Y encontrarnos. ustedes cómo carajo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? No seas maleducado. Que tenemos una audiencia hermosa Sí, y es que nos escriben. Y si no nos escriben, escríbanos y cuéntenos. Como si les vienen gustando estos episodios de remixes. Estamos hablando de los remixes de los 90, Ujú, de la época de los 90 de Madonna. ujú. Una época fructífera de remixes, la época de oro de los club remixes y bueno, en este caso veníamos hablando, ya habíamos cruzado la mitad de los 90, hablamos de los remixes de un momento difícil para remixar, que fue el compilado de baladas Something to Remember. Entonces, en el año 1996, Madonna viene a Argentina a filmar la película Evita, Ujú. un musical con una banda de sonido que es una ópera rock, Claro. que es su siguiente proyecto musical. Ujú. Un proyecto difícil de remixar también, si queremos hablar de lo que nos toca en este momento. Pero bueno, un par de meses después que finaliza el rodaje de Evita en Londres, con una Madonna muy embarazada, el 30 de mayo de 1996, Madonna se puso a trabajar más involucrada que nunca en un proyecto de remixes, casualmente, por ironías de la vida. Era cantado que Don't Cry For Me Argentina, el tema clave y principal de la obra, iba a ser single. Y ahora que ya había cumplido con hacer todo al pie de la letra, canciones de otros, actuar bajo la dirección de alguien más, quiso dejarle su impronta a su propia versión de este clásico. Así que se decidió a coproducir de cero este remix, que sería la versión que la identifique entre las otras. Cuenta Liz Rosenberg, su publicista, en la revista Billboard de enero de 1997. Dice: dado que ella no escribió ni la letra ni la música, quiso ponerle su marca a estos temas. No se puede resistir a tratar de ponerle su sello personal a un proyecto. Creo que en su cabeza la mejor manera fue meterse en el estudio y elaborar un remix. Madonna misma en ese artículo comenta: a la versión clásica le iba a costar sonar en las radios. Me pareció que esta era la mejor manera de servir a las dos bestias. Ujú. Para eso, y en la búsqueda de un sonido dance pero latino, aceptó el consejo de su amigo Emilio Estefan y contactó al DJ y productor Pablo Flores. Nacido en Virginia, Estados Unidos, pero con familia puertorriqueña, es probablemente el DJ latino que vemos ahí en imagen, junto a la Madonna también embarazadísima. Perdón, ¿cuál es? ¿El de adelante o el de atrás? El de adelante. Ok. Es el DJ latino más importante de los años 80 y 90. Voy a ponerme en la pose de Madonna en esa foto. Sí. Empezó trabajando en una disquería en San Juan de Puerto Rico, donde conoció al dueño de un club de la zona que lo invitó a pasar música en su lugar, que era el Bachelor. Fue ahí donde lo conoció Gloria Estefan en 1983 y le gustó tanto lo que hacía que lo invitaron a remixar su primer tema en inglés, Dr. Beat, temazo. I don't know her. Dr. Beat. Ah, sí. El primero de sus 50 trabajos. Y después llegarían Marc Anthony, Shakira, Chayanne, John Secada, Ricky Martin, Jennifer López y otros. Sí, los nombres de artistas latinos más importantes. Más importantes, de claro. Los últimos 30 años. En 2010, en una entrevista con José González para su blog, cuenta: un día recibí una llamada de la manager de Madonna preguntándome si me interesaba hacerle un remix a Don't Cry For Me Argentina y Buenos Aires. Te podrás imaginar mi respuesta, como dicen los americanos, duh. Ya. Unas horas después me llama la misma Madonna
explicándome que me había considerado para el trabajo, pues había escuchado algunos de mis trabajos con Gloria Estefan y le gustaba el enfoque latino que le dábamos a esos remixes. Especialmente el de Rich, por sus guitarras españolas. Quería mantener al máximo posible la integridad de la original. Javier Garza, mi socio en aquel tiempo, y yo hicimos el arreglo y la programación en Miami y nos fuimos a Los Ángeles a encontrarnos con ella, porque quería estar envuelta en la producción. Eso es lo que tiene esta mujer, como con el remixador quiere estar reunida. Quiere estar en todo. Como... Obviamente había que cantarla de nuevo, siendo la original tan lenta. Allá le añadimos guitarras, piano latino, coros y voz. Decidimos hacer también una versión Spanglish y usamos la letra de la versión de Paloma San Basilio, pero en nuestra versión había doble coro, así que para no repetir la letra, yo escribí el coro que dice: jamás yo te he abandonado, aunque en silencio mi alma te grita, hoy y por siempre soy argentina. Fue pura inspiración y me la inventé en cuestión de media hora. Sobre todo lo más emocionante para mí fue ser vocal coach para Madonna y guiarla en español, porque queríamos minimizar el máximo posible su acento. Podemos ubicar temporalmente entonces que si estaban trabajando alrededor del cumpleaños de Madonna fue para agosto de 1996 con la película en plena postproducción y una Madonna embarazada de 7 meses. Trabajando en la mezcla de sonido de Evita, es ahí donde se graban en vivo las castañuelas y la guitarra flamenca. Hermoso. Flores samplea también el canto del coro que grita Evita. En otra entrevista de la época, ellos mismos lo cuentan con su propia voz. She had heard some of the stuff that we had done for Gloria Estefan and other artists, especially Gloria Estefan, and she liked the approach that we had given Gloria's remixes, the Latin flavor. Well, when she called us, she specifically wanted to keep the integrity of the song as much as possible, make it real danceable, Latin, but keep the tango feel going all the time. They sent us like the original version, which is the instrument, orchestral, really slow, the big Broadway thing, and we really made it different. On the new version that we did, we changed the whole thing. In fact, you had to sing it all over again. And we added castanets, and we added Spanish guitar, and of course the dance beat to it, all the percussion. So it's completely different. Were you guys at all daunted by the song's Broadway legacy, or by the fact that so many other people through the years had tried to get it on the charts and had not been able to? It was more of a challenge to us, especially because the song is so well known. And the fact it was Madonna, it was even better for us. So it was more of a challenge that we had, and we enjoyed every minute of it. Muy bien. Pablo Flores empieza diciendo: ella había escuchado algo de lo que habíamos hecho para Gloria Estefan y otros artistas, especialmente Gloria Estefan, y le gustó lo que habíamos hecho con los remixes de Gloria, el toque latino. Javier Garza dice: cuando nos llamó, ella fue específica acerca de mantener la integridad de la canción lo más posible, hacerla bailable, latina, pero darle un toque tango. Nos enviaron la versión original, que es orquestal, muy lenta, muy Broadway, y nosotros la hicimos algo distinto. Flores dice: en la nueva versión cambiamos todo. Ella la cantó de nuevo. Le agregamos castañuelas y le agregamos guitarra española. Y por supuesto el ritmo dance con la percusión, así que es completamente diferente. La entrevistadora le pregunta: ¿les intimidó en algún momento el hecho de que la canción sea un ícono de Broadway o de que tanta gente haya tratado a través de los años hacerla entrar en los charts y no lo haya logrado? Y Flores contesta: fue más que nada un desafío para nosotros, especialmente porque es una canción tan conocida y el hecho de que era Madonna era mejor para nosotros, era un desafío y disfrutamos cada minuto. Los remixes de Don't Cry For Me Argentina tienen un sample de la pieza de tango Fracanapa de Astor Piazzolla. Hermoso, que funciona perfectamente llevando el ritmo del remix. Piazzolla es una elección particular, dado que es una figura disruptiva dentro de la historia del tango. Para muchos tangueros clásicos fue considerado un hereje. Y para muchos amantes de la música un genio incomprendido. Piazzolla desarmó la estructura clásica del ritmo del 2x4 y lo reinventó casi como piezas de música de cámara moderna. Pero no contentos con esta data, que ya es jugosa, y hambrientos de más información, recurrimos a contactar al mismísimo Pablo Flores, quien generosamente dedicó un tiempito
para hablar con nosotros, con Santa Madonna. Saludos desde Puerto Rico, Diego, y saludos a todos los que están escuchando, fanáticos de Madonna. Un placer para mí estar con ustedes aquí y muchas gracias por invitarme al podcast. Gracias a usted, a vos, a ti, Pablo. Un abrazo muy grande. Y bueno, nada, le hicimos un par de preguntas a Pablo que contestó muy generosamente. Así que las vamos a compartir con ustedes. El genio de Pablo. El remix sobre el que gravitan los demás de Don't Cry For Me Argentina es el llamado Miami Mix. El edit de este remix en inglés aparece en el compilado de remixes Funnily Enough Love. Vamos a escuchar un poco de la versión en Spanglish que comentaba antes Pablo Flores, donde la volvemos a oír a Madonna cantando en un muy buen castellano. Qué remixazo. Este es mágico. Es mágico. Es mágico eso porque es además obviamente nos toca a nosotros de lleno porque es Don't Cry For Me Argentina, lo canta en español, está Piazzolla, hay tango, hay latinaje. Y dice soy argentina. Y dice soy argentina. Gracias, Pablo, por hacerle decir y que es los argentina. coros, no me quiero adelantar, no sé si está esta info, pero los coros son Donna y Nicky. Son Nicky y Donna. O sea, ellas también fueron a grabar al estudio. Okay. Son Nicky Harris y Donna Delori, sus coristas históricas. Aprovechamos entonces que lo teníamos ahí a Pablo y le preguntamos acerca de estos remixes. En primera instancia, dado que los remixes de Don't Cry y Buenos Aires son una reconstrucción total de los temas, música y voz, y hasta regrabaron las tomas vocales que los hace brillar. Esto fue la primera vez en la carrera de Madonna. Le preguntamos, ¿esto fue una sugerencia de usted o de ella? Cuando Madonna nos contactó para estos remixes, yo me di cuenta rápidamente que había que regrabar la voz, especialmente de Don't Cry For Me Argentina, porque obviamente la versión original es una balada casi operática, ¿no? Una cosa pues, que está escrita para Broadway y no iba a funcionar en una versión bailable, por más que adelantáramos la voz y le pusiéramos efectos, había que grabarla de nuevo. Y ella pues estuvo de acuerdo, se lo sugerimos y ella estuvo de acuerdo rápidamente. Era la única forma que iba a funcionar. Entonces llegamos a Los Ángeles con el arreglo básico hecho y de las primeras cosas que hicimos fue ella regrabar la voz. Y un dato interesante es que yo le sugerí también que hiciera una versión en español, por lo menos los coros en español, porque ya todos los versos y eso era un poquito más complicado. Pero yo sentí la necesidad de que, ya que este era un tema latino, ¿no? Un tema de Argentina y se ve oír, se ve escuchar mundialmente, que hiciéramos una versión en español. Y pues empezamos a hacer la letra, la primera parte del coro en español, que es la versión de Paloma San Basilio, la letra de la versión de Paloma San Basilio. Pero como te darás cuenta, en el remix hay una parte que son dos coros, o sea, doble coro. Y para que el segundo coro no fuera igual que el primero, yo escribí una letra para ese segundo coro. Jamás yo te he abandonado, aunque en silencio, esa letra. Y a ella le gustó y empezamos a grabar en español. Y para mi orgullo, una de las cosas que más me gustó de esa experiencia fue de que yo le serví de coach, como dicen,
para la letra en español, porque ella estaba bien pendiente a que el español de ella no sonara como una americana cantando español, sino que fuera lo más real posible. Toda la pronunciación de cada palabra fue meticuloso, pero funcionó. Y pues me llenó de orgullo y pude tener esa satisfacción en mi carrera de que le dirigí una sesión vocal a Madonna. Fue una experiencia inolvidable para mí. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Y gracias, Pablo, por haberla haber producido, por haberla convencido de hacer la versión en Spanglish, que acá la rompió. Nos hiciste un regalo increíble, Pablo. Sos un genio. Es un genio. Otra pregunta que le hicimos es que leímos que había rumores de lanzar un EP de remixes de canciones de Evita en algún momento. ¿Hubo idea de remixar alguna otra canción? ¿Se debatió este proyecto con ustedes en algún momento? A nosotros nos contactaron para estas 2 canciones nada más, Buenos Aires y No llores por mí, Argentina. A mi entender, nunca hubo conversaciones de algún otro remix. Si lo hubo, a nosotros no nos dijeron nada. Ok. Bueno, el sample de Fracanapa de Piazzolla del bandoneón con el que abre el remix es una genialidad. Le dije también, como argentino es el toque que nos honra de que haya incluido en el remix. Le pregunté de quién fue la sugerencia y por qué ese tema. Pues mira, te explico primero cuál fue el origen del interés de ella en que nosotros hiciéramos este remix. Ella había escuchado un remix que se le hizo a Gloria Estefan, que se titulaba Reach, en el 1996, que era el tema de las Olimpiadas de ese año. Y en ese remix nosotros habíamos hecho varios cambios. Fue otro en que se regrabó la voz de ella y se le pusieron castañuelas, se le pusieron guitarras españolas, se le puso mucha percusión. Y ella escuchó ese remix y le gustó. Y pues, quiso averiguar quiénes hicieron ese remix y nos consiguió. Y ella me explicó precisamente a mí que ella quería algo así, pero no tan español, sino algo que tuviera algún elemento argentino. Entonces yo pensando, y yo no soy conocedor de Piazzolla ni de mucho de ese tipo de música, y me puse a investigar. Compré un montón de CDs, me acuerdo, del bandoneón y todo eso. Y cuando escuché esa frasecita musical y me encantó. Y empecé a jugar con ella como un sample, ¿no? Porque se sampleó una partecita y la melodía que terminó en la grabación del bandoneón, pues obviamente tocada por mí en el sampler, ¿no? Con diferentes partecitas. Y así fue que surgió esa parte, y quería que empezara con eso, porque eso, pues, bien auténtico, y más auténtico no puede haber sido por ser Piazzolla. Y nada, y funcionó, a ella le encantó, y se veían unas castañuelas, aunque castañuelas son más bien españolas, pero todo era cuestión del toque latino y del toque argentino. Así fue que surgió lo del bandoneón. Hermoso, ¿no? Voy a llorar, me parece. Y sí. Una joyita que viene escondida entre los remixes, volviendo a los remixes, es el dub, que a mí me gusta mucho, para variar, que es el único que es un poquito distinto y vale la pena rescatarlo. Escuchemos un poquito del dub de Don't Cry For Me. I kept my promise.
Entonces le preguntamos a Pablo Flores si hubo versiones descartadas de los remixes o solo son las que llegamos a conocer publicadas. Pues mira, la verdad es que se hicieron tantas versiones de la versión de nosotros que no hubo tiempo para hacer mucho más, de verdad. Está la versión completa de nosotros y está el dub. Todas las demás es que si una en Spanglish, que si una en inglés, que si una con la extensión del final lento, que ella canta la parte lenta, en Spanglish y en inglés. Y otra versión con el final abrupto, tan, tan, tararam, en español, digo, en Spanglish y en inglés. Y otra versión editada para radio, en Spanglish, en inglés. O sea, que ahí nada más hay como 8 o 10 versiones basadas en la misma básica, ¿no? Menos el dub, que es bien distinto. Y como la concentración de nosotros, o sea, estábamos concentrados más bien en la de Don't Cry For Me Argentina, que era el primer sencillo, era el éxito de la obra y la película, ¿no? Nos enfocamos más bien en eso. Y en realidad, recordando bien, la de Buenos Aires fue allá mismo que la hicimos. Cuando terminamos No Llores Por Mi Argentina, nos sentamos un par de días, Javier Garza, mi socio y yo, y creamos la de Don't Cry For Me Argentina, la de Buenos Aires, perdón, allá mismo. No fue como la de Argentina, que fue creada en Miami. Tuvimos como 2 semanas haciendo todo el arreglo y toda la cuestión. Y después fuimos a Los Ángeles a pulirla, ¿no? Y añadirle voces y añadirle guitarras y pianos y de todo lo demás. Pero Buenos Aires fue más bien allá. Entonces de esa se hizo una versión. Y como tiene varias partes, no se hizo una versión como para radio, porque esa no era más bien para radio, era más bien para los clubes. Así que en lo que escuchas en el CD o en el disco es la totalidad de las versiones. No sé si somos nada, porque eran muchas versiones y también el tiempo estaba corriendo y había un poquito de prisa, un poquito de presión del sello disquero. Así que lo que escuchas es lo que hay. Y no sé si estoy equivocado, pero uno de los orgullos de mi carrera es que eso de los pocos remixes de Madonna, que es como quien dice la única que se hizo de la canción. No es como todos los demás que hay 20 versiones por 20 diferentes remixers de cada canción, sino en esta, me imagino quizás alguien más habrá hecho algo, pero oficialmente era la única versión de No Llores Por Mi Argentina que salió. Y cuando salió no había otros remixers ni nada. Así que es un orgullo para mí y es muy, muy significativo que ella haya querido irse con la de nosotros nada más, porque eso es precisamente lo que ella buscaba. Era mantener algo latino, algo argentino, pero a la vez hacerlo más pop, más comercialmente atractivo y a la vez fiel al original. Así que en ese sentido, no, esas son las únicas versiones que se hicieron, las que estás escuchando, o sea, las que has escuchado en la grabación. Está bien. Está contento con cómo quedó, me parece. Sí, cómo no estarlo. Y de lo que habla también es de los remixes de Buenos Aires. Uh-huh. Porque después del single de Don't Cry For Me Argentina, que fue el segundo, el primero había sido You Must Love Me, que no tuvo remixes, el tercero fue el de Another Suitcase in Another Hall. Exacto, que tampoco tuvo. Y el cuarto, que quedó solamente en promo, fue Buenos Aires. Originalmente, como comentábamos antes en la entrevista con Pablo Flores, dicen que había un rumor de hacer un EP de remixes del proyecto de Evita con remixes de Don't Cry, Buenos Aires y Another Suitcase, pero nunca se concretó, supuestamente. A mediados del 97 se envió a clubs y radios la otra tanda de remixes de Madonna, que Madonna había producido casi un año atrás, con Pablo Flores y Javier Garza, Buenos Aires. La intención era que fuera el nuevo y cuarto single comercial del proyecto, pero finalmente no se produjo.
aunque le fue bastante bien en las listas dance y sirvió de promoción a la película en su lanzamiento en video casero. Cuenta Pablo Flores, estuvimos 2 semanas en Los Ángeles con ella y fue una de las experiencias más increíbles de mi carrera. Imagínate trabajar con la reina del pop durante nuestra estancia. Fue muy amable y sencilla, como se dice en inglés, down to earth, totalmente lo contrario de lo que se esperaba de una estrella de su magnitud. Tuvo el detalle de invitarnos a su casa para su cumpleaños. Era muy conversadora, con tremendo sentido del humor y se interesaba en uno. Fue una experiencia memorable e inolvidable y para colmo las remezclas de Don't Cry y Buenos Aires fueron todo un éxito mundial. Y con orgullo digo que fueron las únicas remezclas que se le habían hecho a esas canciones, cosa no muy común en la industria, que es lo que nos comentaba él recién en su voz. Tanto en Don't Cry for Me Argentina como en Buenos Aires, el tempo de las voces de las canciones originales no era cómodo para los remixes y Madonna hace algo que nunca más va a repetir en su carrera, que es vuelve a grabar la toma vocal de los 2 temas, esta vez con intención de tema bailable, sobre las bases dance. Incluso, para darle más fuerza en ambos, podemos escuchar la participación de Nicky Harris y Donna De Lori, invitadas exclusivamente para estos 2 temas. En una entrevista con Giulio Mazzoleni para su libro Madonna Songbook, Donna cuenta: Nicky y yo sabíamos todo lo que ella quería estar en Evita. Estaba tan contenta por ella y recuerdo escuchar cómo cambiaba su voz, hacerse fuerte. Sonaba fantástica y yo estaba feliz de ser parte de los remixes. Me encantó. Trabajamos muy duro para generar esa energía. Grabamos muy rápido, a veces lo resolvíamos en una sola toma, pero a veces nos turnábamos para estar cerca del micrófono. A veces yo estaba más cerca y Nicky estaba más atrás, y después cambiábamos, después grabábamos dobles voces de una parte o triples y así. En el caso de Buenos Aires, el remix lleva el nombre de Te Amo Mix o World Mix. En este caso, la regrabación de las voces se toma más libertades, rompiendo la estructura, haciendo pausas y cambiando las melodías. Tiene una versión sola, muy bailable, súper tribal, de la cual salen un par de edits. Los remixes se iban a lanzar en un single, del cual hay un flyer francés que lo promociona. Hay un flyer que se repartían los volantes en Francia cuando estaban por salir unos singles, sí, que dice La tube latina del Lete. Buenos Aires, la canción latina del verano. Y que en la parte de atrás dice Buenos Aires, el nuevo single, remix y versión original. Los hará bailar todo el verano con sus ritmos latinos. El verano de Evita. Con lo cual estaba, el verano del 97 estaba programado para que saliera. Originalmente en julio del 97, después se postergó para septiembre para que coincidiera con la edición en VHS de la película. Y finalmente se canceló porque ya estaba demasiado cerca del próximo proyecto musical de Madonna. Será el cierre de la era Evita. El remix de Buenos Aires suena así. Tribal. Sí, no me había dado cuenta, creo que no lo había escuchado, no lo recuerdo. Qué loco escuchar a Donna y Nicky decir Buenos Aires. Le preguntamos a Pablo Flores respecto de este remix también, porque la aproximación a Buenos Aires es mucho más festiva y tiene variaciones de la melodía vocal brillantes. Uh-huh. ¿Esas fueron creadas por Madonna y sus coristas? Pues mira, una de las cosas que a mí más me impresionó de Madonna, de trabajar con Madonna profesionalmente dentro del estudio, era su profesionalismo y su instinto, el instinto que ella tenía de lo comercial. Y esto se refleja mucho en los coros de los 2 remixes, ¿no? Las coristas que cantaron estas partes nuevas.
Esto fue, bueno, fue un conjunto, fue una colaboración entre todos, pero Madonna estaba al frente en cuanto a ideas sobre los coros. Y obviamente las coristas de ella, las clásicas, Donna y Nikki, también tenían su contribución porque habían trabajado juntas por tantos años que ya como que se conocían el idioma. Y fue bien interesante de cómo se fueron creando esos coros. Como te digo, una cosa comercial, una cosa pop, basado en la original, pero con el toquecito de ese pop. Y la de Buenos Aires fue bien interesante también porque la de Buenos Aires era crear unas partecitas nuevas como la de Just a little touch, just a little. Esa partecita, pues eso fue como un jueguito de palabras. Y fue bien interesante hacerlo y es increíble la forma de que ella trabajaba. Me impresionó mucho ellos. O sea, ellos, las tres, me impresionó mucho cómo trabajaban unas con otras. Y Madonna es increíblemente profesional, increíblemente musical, inteligente. Y te digo, fue una de las experiencias, bueno, quizás la experiencia más satisfactoria de mi carrera, haber trabajado con ella. Y como DJ, pues trabajar con la reina era algo que yo no podía ni creerlo. Y no he vuelto a hacer nada con ella, pero si me muero hoy es suficiente, porque como te dije hace un ratito, que no solamente que pude trabajar en 2 canciones con ella, sino que fueron las únicas versiones de esas canciones que salieron a la venta o que se hicieron, me parece a mí. Puedo estar equivocado porque llevan 30 años de eso. No sé si habrán otras versiones por ahí, pero oficiales no creo que haya ninguna otra. O sea que eso es el orgullo mío también. Que yo creo que es la única canción que tiene un remix, o sea, un remixer, vamos a ponerlo así. O 2 en el caso de Javier y yo, pero es un orgullo grandísimo mío. Qué bárbaro. Justo estaba pensando, que lo iba a decir, que Pablo está hablando de esto como si hubiese sido ayer, pero fue hace 30 años. Fue hace 30 años. Y digo, lo que lo habrá impactado realmente, Sí, claro. como lo recuerda. Sí. Y él está muy orgulloso y nosotros estamos muy agradecidos porque nos regaló un remixazo. 2 remixazos. Sí. Son increíbles, icónicos y es uno de los, vuelvo a insistir con Parry DJ, uno de los grandes momentos siempre cuando vos hacemos fiestas Madonna es cuando suena el Miami Mix de Don't Cry For Me Argentina. La gente se vuelve loca en ese momento. Es un gran momento en la pista de baile. La gente se pone muy y eso es gracias a Pablo. Gracias, si Pablo. nos estás escuchando, gracias. Gracias, Pablo. Y ya que lo teníamos a mano, aprovechamos a hacerle algunas preguntas más y le preguntamos si pudiera remixar algún otro tema de la carrera de Madonna, ¿cuál elegiría? Wow, esa pregunta está difícil. Imagínate, tantos años de DJ y tantos años de Madonna, pues son tantas y tantas canciones que me encantaban. Pero pensando así, en los 80, siempre pensé que me hubiese gustado hacer remix a La Isla Bonita, porque eso salió más o menos en el tiempo de ya yo había hecho unas cuantas cosas latinas para Gloria, Stefan Conga y Rhythm Is Gonna Get You. Entonces estaba empezando la fiebre esta de los latinos y yo pensaba que esa canción se prestaba para un toque latino mucho más fuerte de lo que tiene. Así que La Isla Bonita en los 80, en los 90 siempre me gustó Deeper and Deeper y Beautiful Stranger también me gustaron. Esas 2 me gustaron porque por el sentir como retro de las canciones, medio disco, medio retro. Así que esa me gustaba mucho y me hubiese encantado hacer remixes de esas 2. Y Ghost Town, luego en los 2000, Ghost Town me gustaba por el drama. Siempre me ha gustado el drama
en los remixes, que mucha gente me dicen que lo que les gusta de No llores por mi Argentina es como el drama, ¿no? Todas las cosas de tan, tan, tararán, era como bien dramático, por eso fue a propósito, porque era como casi recrear la película en un remix. Así que esas canciones, las que me vienen a la mente así, pero son tantas y tantas que imagínate tú. Sueño con tus remixes Sí, de La Isla por Bonita, Deeper and Deeper, Beautiful Stranger y Ghost Town, Lo Pablo. necesitamos, lo necesitamos. Llamado a Warner. Y también finalmente le preguntamos si quería compartir alguna anécdota más y esto fue lo que nos dijo. Pues lo que quisiera añadir a todo esto es, primero, gracias por comunicarte conmigo y por hacerme las preguntas. Es un honor para mí que me hayas contactado. Y quisiera, antes que nada, reconocer la labor de mi socio Javier Garza en estos remixes, al igual que en muchos otros remixes que trabajábamos juntos. Una persona con gran talento que ha seguido su carrera de ingeniero y tiene múltiples Grammys y ha trabajado con muchos artistas. Y siempre me gusta reconocerlo porque yo no hice eso solo. Entonces, la experiencia con Madonna fue algo increíble para mí como remixer y como DJ. Haber trabajado con ella profesionalmente, como les dije anteriormente, era una delicia trabajar con ella porque ella es bien creativa, bien abierta a sugerencias, y siempre le agradezco a ella que nos dio libertad para nosotros crear. Ella respetaba mucho nuestro trabajo y nuestros conocimientos y siempre fue bien generosa en cuanto a darnos libertad para crear. Y ella es bien celosa con sus cosas, pero nos dio mucha libertad para crear. Y muchas de las cosas que oyes son de nosotros, que ella simplemente lo respetó y lo aprobó. Y fue una delicia de verdad trabajar con ella. En cuanto a personalmente, pues yo no la conocía. Yo llegué allí con el pensamiento de que tenía mucha gente, ¿no? Que esta superestrella, esta persona inalcanzable. Pero la Madonna que yo conocí fue completamente lo contrario de lo que yo había escuchado y de la idea que yo tenía en mi mente. Ella tenía 7 meses de embarazo con su primera hija en ese momento, en agosto del 96, y ella tenía una actitud tan amable. Ella iba al estudio, iba sin maquillaje, con su barriga, y ella iba de buen humor. Parece que dicen pues que la mujer cuando está embarazada pues está más en contacto con su lado dulce materno, ¿no? Y ella fue súper amable con nosotros, nos hacía preguntas de nuestras vidas, de qué habíamos hecho, etc. Incluso en esos días fue su cumpleaños, en el 96, en esos días que estábamos allá trabajando, y ella nos invitó para la casa, para la fiestecita que tenía de cumpleaños. Era una fiesta pequeña, eran como, no había ni 15 a 20 personas habían allí. Y ella pues nos recibió y se sentó con nosotros conversando, muy amable, muy sencilla, y nada de la diva que tanta gente dicen que es, ¿no? De la persona inalcanzable. Por lo menos esa no fue la que yo conocí. Así que agradecidísimo de haber trabajado con ella y haber hecho ese trabajo que fue muy exitoso. Y otra vez agradecido a ustedes que me hayan contactado para esto, y espero pues que tengan un poquito más de información de este trabajo tan bueno y tan importante. Bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias a vos, Pablo. Gracias, Pablo. Increíble. Gracias por tomarte el tiempo y responder las preguntas. Sí, gracias. Estoy muy emocionado. No, en serio, gracias. Sí. Gracias porque son recuerdos maravillosos y es un trabajo maravilloso el que hicieron tanto vos como Javier. Increíble.
y todos los Increíble. remixes. Yo, de hecho, le contaba en privado que uso mucho sus remixes de Ricky Martin cuando paso música. Es maravilloso todo lo que haces y es hermosa la colaboración que hicieron con Madonna. La verdad Lo que sí. contás. Gracias por compartirlo con nosotros. Muchas gracias. Un honor. Una sola pregunta más le hicimos, Mm. que tiene que ver con un rumor Mm. que viene más adelante en su carrera. Oh. Pero para eso van a tener que escuchar nuestros próximos episodios. No puedo esperar. Síganos en redes. En Instagram somos @SantaMadonnaPodcast. En X o Twitter somos STA Madonna. Por mail nos escriben a santamadonnapodcast@gmail.com. Y recuerden que si quieren y pueden colaborar, lo pueden hacer mediante Patreon, Cafecito, Mercado Pago, PayPal. Tienen los links al final del video o en nuestras redes. Finalmente agradecemos a nuestra operadora Male de Monk y gracias a Emma Gómez Miranda, nuestro diseñador de gráficas. Santa Madonna somos en las voces, Agustín Aguirre. Diego Alejandro Parrilla y nuestro productor Nico Capeluto.